empezar a grabar. Ok. Entonces no sé si alguien quiere voluntariamente decirnos los dos primeros elementos. Buenas noches, profe. Yo le puedo ayudar con los dos primeros. Ok. Entonces Ya. ayúdenos, ¿ya? ¿Y solo le digo, profe, o le comparto, o sea, para que le vea ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, comparta para ver, ¿ya? Ya de momento. Ya a ver, el primero sería que es un circuito integrado. El circuito integrado, como podemos ver aquí, es a veces llamado chip integrado o microchip, que es una semiconductora en la que se fabrican miles de millones de componentes eléctricos y electrónicos. Estos como resistores, condensados, transistores y diodos. Aquí podemos ver una imagen de cómo sería. Ya. ¿Qué es un transistor de potencia? Los transistores de potencia son dispositivos electrónicos semiconductores de tres terminales que pueden usarse como interruptores o amplificadores. Pueden ser de polaridad NPN o PNP. Y hay muchos tipos diferentes disponibles con diferentes potencias y velocidades de conmutación. ¿Le leo lo siguiente, profe, o con eso está bien? Continúe nomás, continúe. Ya. Si un transistor de potencia es diseñado para estos conceptos, puede manejar más de una de corriente de colector. Generalmente se considera un transistor de potencia y dichos transistores deben tener una baja resistencia de salida para entregar grandes corrientes de carga y un buen aislamiento de unión para resistir altos voltajes. Y ahí que podemos ver también una pequeña imagen. Yo quiero preguntarle, ¿qué significa que los transistores pueden ser de la polaridad NPN o PNP? Mm, a ver, mm, las polaridades, profe, no podrían ser como los que estábamos viendo de la que es positivo y negativo. Sí, justo la N es neutrón, la P es protón. Sí, neutrones y Neutrón, protón, protones. neutrón, protón. Como tienen tres terminales, eso es lo que representa. Ok. ¿Alguien más? Los siguientes elementos. Ya. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Buenas noches, David. Ya. Yo le ayudo. Ok. Mm, Ya sí se ve. Sí se logra ver. Sí, sí, sí. Sí se ve. Ya. A ver, ¿cómo está, queridos compañeros, estimado ingeniero? Vamos a ver los componentes electrónicos. Compañero Nico ya ha hablado de los tres primeros, entonces vamos a hablar de los tres siguientes, que es el diodo. Sí, el diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que este la controla y la resiste. El siguiente es el diodo Zener.
Diodo Zener se usa principalmente para reguladores de voltaje, ya que mantienen un voltaje constante cuando se polariza inversamente con un voltaje mayor al voltaje de ruptura. El siguiente es el diodo LED. El acrónimo inglés es LED, que significa Light Emitting Diodo, que en castellano significa literalmente diodo emisor de luz. Es un elemento capaz de recibir una corriente eléctrica moderada y emitir una radiación electromagnética transformada en luz. Coloquialmente es conocido como un diodo luminoso. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe, yo le- si pueden ver. Sí, sí se puede ver, Ricardo. Sí. Ya los siguientes serían el display de 7 segmentos. Se utiliza para visualizar los números en una pantalla mediante LEDs. Aquí tenemos el gráfico es este. El siguiente sería el capacitor. Es un dispositivo eléctrico que almacena energía en un campo eléctrico interno. Es un componente eléctrico pasivo básico junto con resistencia e inductores. Y aquí tenemos el capacitor, es este. Eso es todo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos ayude con los otros elementos? Buenas tardes, Inge. Yo, pero voy a ver si Nico me ayuda compartiendo para poder decirle, porque estoy desde el teléfono. Ya. Nico, ¿te puedo enviar mi archivo para que me des compartiendo y poder exponer los últimos? Ah, sí, claro, no, no hay problema. Envíame Gracias, nomás. Nico. Ya, Inge, yo le voy a hablar de capacitor variable. Es un conductor cuya capacidad puede ser notificada interna- perdón, intencionalmente de forma mecánica o electrónica. Son condensadores provistos de un mecanismo que tiene la capacidad ajustable entre diversos, entre diversos valores a elegir. O bien tiene la capacidad variable dentro de grandes límites. Como pueden ver, ahí está la imagen del capacitor variable. Entonces el otro dice que es el potenciómetro. Es un elemento o instrumento eléctrico el cual permite variar su resistencia al paso de la corriente eléctrica en función de la posición del cursor.
Entonces ahí está la imagen del potenciómetro. Y el resistor se denomina resistor al componente eléctrico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. Y ahí pueden ver la imagen del resistor. Ya eso sería Inge, gracias. Y gracias. La última persona, los 3 que nos faltan, o nos faltan 2. Yo por fe, en los 3 últimos. ¿Ya? Bueno, otro elemento electrónico sería la bobina, que es un elemento pasivo de 2 terminales capaz de generar un flujo magnético cuando se hace circular una corriente eléctrica. Está conformada por un alambre o un hilo de cobre esmaltado, enrollado en un núcleo. Estos núcleos pueden tener diferentes composiciones, ya sea al aire o material ferroso, como por ejemplo acero magnético para intensificar su capacidad de magnetismo. También está el relé que funciona como un interruptor, abriendo y cerrando el paso de la corriente eléctrica, pero accionando eléctricamente. Permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán, por eso también se llaman relés electromagnéticos o relevadores. Y por último, los fusibles, que es un componente que se utiliza para proteger los circuitos electrónicos y eléctricos de cualquier aparato. Mientras este componente esté en óptimas condiciones, permite el paso de la corriente. Listo, muy bien. Entonces, ya listo la tarea ahí que ya luego tienen que subir a la plataforma. Entonces vamos a continuar, ¿ok? Y voy a compartir. No sé si tienen preguntas sobre lo que consultaron. ¿Hay preguntas o no? No. Bueno. Listo, entonces continuemos con lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo que son los circuitos eléctricos resistivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Comprender lo que es un circuito eléctrico, resolver circuitos en serie. Hoy vamos a hacer en serie, mañana vamos a hacer paralelos e híbridos. ¿Ok? Aplicar la ley de Ohm en la solución de circuitos, calcular la potencia y la energía eléctrica y resolver ejercicios tipo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, continuamos. Bueno, aquí está el tema. Una introducción, qué es un circuito eléctrico, tipos de circuitos eléctricos, la ley de Ohm, potencia y energía eléctrica y aplicación de la ley de Ohm. Entonces aquí está. Todo aparato eléctrico está formado por circuitos que no funcionarían sin la interacción de 3 variables eléctricas. La corriente, si alguien me recuerda qué era la corriente. La tensión o voltaje y la resistencia. ¿Ok? La corriente eléctrica, que es el flujo, ¿sí? De electrones de un lugar a otro. O de electricidad de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces, que se relacionan y calculan mediante la ecuación de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Pónganse eso, apunten, porque mediante esta ley es la que se va a resolver absolutamente todo. Y luego si nos piden el voltaje, pues hacemos simplemente el despeje y me quedará que el voltaje es igual a intensidad por resistencia.
Y si nos piden resistencia, será igual a ¿qué? A decir que, entonces ahí van despejando, ¿ok? Entonces, veamos, aquí voy a trabajar con ustedes con el Notepad, no con el OneNote. ¿Ok? Entonces vamos a hacer acá. Y entonces, según lo que nos dicen, la fórmula en la ecuación nos están diciendo que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa es la primera ecuación que tenemos. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Esa es la ley de Ohm. Si queremos, entonces, ir despejando intensidad por resistencia es igual a ¿qué? Al voltaje. Entonces el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y si queremos la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Ya? Entonces, pero la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esa es la fórmula con la cual vamos a trabajar para lo que son los circuitos eléctricos. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, aquí tenemos la fotografía de Simon Ohm, ¿sí? Que en nombre de él se puso la resistencia, el símbolo que es los ohmios de resistencia, pero él es el que determinó la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces nació en Alemania el 16 de marzo de 1789 en el seno de una familia protestante y desde muy joven trabajó en la cerrajería de su padre, cual también hacía las veces de profesor de su hijo. Tras su paso por la universidad, dirigió el Instituto Politécnico de Nuremberg y dio clases de física experimental en la Universidad de Múnich. ¿Sí? Entonces, hasta el final de su vida falleció en esta última ciudad el 6 de julio de 1854. Entonces, George Simon Ohm es el creador de la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Que la intensidad de corriente es igual al voltaje o a la tensión sobre la resistencia. ¿Ok? Listo, entonces, ya sabemos lo que es la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora, ¿qué es un circuito eléctrico? Entonces, es un conjunto de varios elementos interconectados entre sí, formando un camino cerrado. Ojo, señores, no puede haber por aquí un camino abierto, no siempre va a ser un camino cerrado, por eso es un circuito. El concepto de circuito, parto de un punto y debo llegar al mismo punto, ¿sí? Entonces es un circuito. Entonces es un conjunto de varios elementos interconectados entre sí, formando un camino cerrado y por el que circula una corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, por aquí va a circular una corriente eléctrica, por aquí, porque aquí vamos a ver lo que es mallas, por aquí, por aquí, por aquí. Una malla no es más que una parte del circuito que es cerrada. Entonces acá, por ejemplo, tengo una malla, otra malla y así sucesivamente. Recuerden que en un circuito van a estar interconectados diferentes elementos. Por lo general vamos a tener el voltaje o la potencia, las resistencias, ¿sí? Y los elementos como pueden ser amplificadores o pueden ser los famosos switch, ¿sí? Entonces los amplificadores para que amplifiquen una señal, ¿sí? Y los switch para que permitan abrir o cerrar el circuito, para que pase o no pase la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces ese es un circuito eléctrico. ¿Está claro o no? Sí. Ya. Ok. Entonces, vamos. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto la ley de Ohm,
La ley de Ohm muestra la relación que existe entre cada una de las variables eléctricas, ¿sí? La resistencia, la tensión o voltaje en sus terminales y en la corriente que pasa a través de ellos. Ya vimos anteriormente, cuando vimos la biografía de Simon Ohm, vimos la fórmula. La intensidad es igual al voltaje o a la tensión sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces, aquí esta batería nos da el voltaje o la tensión. ¿Ya? Entonces, por estos cables circulan los electrones, que vendría a ser la intensidad de corriente. Pero la intensidad de corriente, aquí para algunas situaciones que se necesitan, se puede necesitar amplificar o se puede necesitar regular esa intensidad de corriente. Entonces, cuando se necesita regular, se pone una resistencia, dependiendo de lo que necesitemos regular. Y en el caso de amplificar, se pone un amplificador para que incremente. Es decir, si va a 1 y quiero incrementar a 5, tengo que poner un amplificador que me permita subir a 5. ¿Sí? Entonces, básicamente, las variables de un circuito son el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Y eso es lo que determina la ley de Ohm. Muestra la relación existente entre cada una de las variables eléctricas: resistencia, la tensión o voltaje y la corriente que pasa a través de ellos. ¿Ok? Una fórmula que establece dice que en un circuito la corriente que fluye por él es directamente proporcional a la tensión. Entonces, ojo, ¿no? Directamente es así. Entonces, la corriente es directamente proporcional a la tensión o al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Por eso es que está debajo como una división, ¿ok? De dicho circuito. Es decir, la corriente aumenta si aumenta el voltaje, porque es directamente proporcional. Si el voltaje es mayor, entonces la corriente va a ser mayor. Si el voltaje es menor, entonces la intensidad va a ser menor. ¿Ya? Es decir, la corriente aumenta si aumenta el voltaje o disminuye si disminuye el voltaje. Pero si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Si este es más grande, ¿sí? Entonces esto va a ser menor. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Pero si la resistencia aumenta, la corriente disminuye, y si la resistencia disminuye, ¿sí? Aumenta la corriente. Entonces, si aquí es menos, la corriente va a ser mayor. ¿Ok? ¿Preguntitas hasta aquí? ¿No? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, ¿qué aparato me permite medir estos elementos que forman parte de un circuito? Entonces, ¿o qué dispositivo? Todos conocemos lo que es un multímetro. Ese es el dispositivo, es el aparatito que me permite medir, ¿sí? Los tres elementos de la ley de Ohm, los tres elementos que forman parte de un circuito eléctrico, ¿sí? Dice multímetro, equipo electrónico que permite medir el valor de las variables eléctricas. ¿Cuáles son esas variables eléctricas? La intensidad de corriente, el voltaje o tensión y la resistencia. Entonces el multímetro me permite ver esto, que permite medir el valor de las variables eléctricas presentes en un circuito. Está compuesto de varios instrumentos de medida. ¿Sí? El amperímetro mide la corriente, ¿sí? Se conecta en serie. Ojo, el voltímetro mide el voltaje, se conecta en paralelo. Y el ohmómetro mide la resistencia, se conecta en paralelo. Entonces, este multímetro básicamente me permite medir estas tres variables, ¿sí? De un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, y
si además de ello alguien nos pide la potencia, entonces que dijimos que era voltaje o tensión, pero no es potencia. Ojo. Entonces, la ley de la potencia es determinada por el producto del voltaje por la corriente. Entonces, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Y esto se mide en watts. ¿Sí? Entonces, en un elemento resistivo, la potencia disipada será. Entonces, ahí tenemos la potencia es igual al voltaje por la intensidad. O también es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. O también es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Eso es la potencia. ¿Sí? Entonces la potencia es el producto de la corriente por el voltaje. ¿Ok? Y la unidad de medida es el watt. Entonces, aquí tenemos la intensidad de corriente, ¿en qué se mide? En amperios. El voltaje, ¿en qué se mide? En voltios. La resistencia, ¿en qué se mide? En ohmios. Y la potencia, ¿en qué se mide? En watts. ¿Estamos? ¿Puede repetir esa parte, por favor? A ver. Entonces, las unidades de medida de los elementos que conforman un circuito eléctrico son la intensidad de corriente que se mide en amperios, ¿sí? El voltaje que se mide en voltios, la resistencia que se mide en ohmios y la potencia que se mide en watts. ¿Ok? Todas estas, o bueno, las tres primeras, se obtienen utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm que dice intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y luego despejando, como tenemos acá, que hicimos con ustedes, entonces intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje solito será igual a la intensidad por la resistencia. Y la resistencia será el voltaje sobre la intensidad de corriente. Pero también existe una nueva que es la potencia. La potencia es igual ¿a qué? A el voltaje por la intensidad. Esto se mide en watts, ¿sí? La resistencia se mide en ohms, ¿sí? El voltaje se mide en voltios, ¿sí? Y la intensidad en amperios. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, Ok, amperes o amperios. Voltios. Ok. Ya. Sigamos. Para ya empezar a hacer los ejercicios. Ok. Entonces, y el instrumento que me permite medir todos estos elementos se llama multímetro. ¿Sí? Ok, aquí está la ley de la potencia. Y aquí tenemos todas las fórmulas que se pueden utilizar. Entonces, teniendo una u otra variable. ¿Sí? Entonces, el voltaje, que se mide en voltios, ¿sí? Tenemos, de acuerdo a la ley de Ohm, resistencia por intensidad. Pero si queremos en función de la potencia, tenemos potencia sobre intensidad. ¿Sí? Y si queremos en función de la potencia y la resistencia, raíz cuadrada de P por la resistencia. Y así podríamos ir viendo de todos y cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, de la resistencia, miren, voltaje sobre intensidad, o voltaje al cuadrado sobre potencia, o potencia sobre intensidad al cuadrado. La intensidad de corriente, entonces, que es en sí la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, si es en función de la potencia sobre el voltaje, y si es en función de la potencia sobre la resistencia. ¿Sí? Y la potencia, pues, de acuerdo a la ley de la potencia, voltaje por intensidad, pero si queremos con resistencia, resistencia por intensidad al cuadrado, y si queremos en función de voltaje, voltaje al cuadrado sobre resistencia. Estas son, sí, básicamente las fórmulas que debemos recordarnos para poder calcular, y en función de los elementos que tengamos,
utilizar para despejar y encontrar el valor requerido. Dije una consulta, o sea, lo que yo entiendo es que según este cuadro de fórmulas, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Ujú, Intensidad es igual a potencia sobre voltaje. ujú, ujú. Intensidad es igual a la raíz de potencia sobre Ujú, la resistencia. sí, Esas son tres fórmulas son tres fórmulas, pero todas dependen de los elementos que tengamos. Digamos de que las tengo, de los datos. claro, como datos, digamos que tengo el Ya, ya. voltaje y la resistencia. Entonces, y me piden calcular la intensidad, entonces aplico esta fórmula. Digamos que tengo la potencia y el voltaje y no tengo la resistencia y me piden calcular la intensidad, aplico esta fórmula. Digamos que tengo la potencia y la resistencia, pero no tengo el voltaje y me piden calcular la intensidad, aplico esta fórmula. ¿Ok? Sí, Sí, ahí sí que está más fácil, ¿no? ya. Esta tienen que tener siempre presente, ¿no? Pero con la ley de Ohm, que ya sabemos. ¿Cuál es la ley de Ohm? Intensidad es igual a voltaje sobre, Resistencia. ya. Y la ley de la potencia es igual a ¿qué? Voltaje por corriente por voltaje. Ajá, intensidad por voltaje. Correcto. Entonces es fácil. P, V por I, V por R. ¿Sí? R, V por I. Entonces, ahí está. ¿Ok? Listo. Seguimos. Y ahora sí ya vienen los circuitos de resistencia en serie. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Mañana vamos a ver los paralelos. Y como tenemos mañana 4 horas, las dos primeras en paralelo y las dos siguientes, una combinación de serie y paralelo. ¿Cómo se va resolviendo? ¿Ya? Entonces, circuitos de resistencia en serie. Dos o más elementos están en serie. Ojo, ¿cómo saber que están en serie? Aquí nos dice, dos o más elementos están en serie si van conectados uno a continuación de otro en sus extremos. Entonces, mire, aquí tenemos la batería o el voltaje. Entonces, aquí está el un extremo y acá está el otro extremo. Este elemento en conjunto es la batería. ¿Sí? Entonces, viene, sale por aquí y aquí en un extremo se conecta una resistencia y al otro extremo sigue un conductor. Entonces, si al final de este conductor tenemos otra resistencia, un conductor o otra resistencia, entonces dice, si van conectados uno a continuación de otro. Entonces, hablamos de un circuito en serie. Y otra vez aquí va a estar la ley de Ohm presente. ¿Y qué me dice? Este es el voltaje, estas son las resistencias y esta que está aquí con flechita es la intensidad de corriente. ¿Sí? Siempre va a ser positiva si es que está en el sentido de las manecillas del reloj y está en el polo positivo, así. Si está al otro lado, entonces sería negativo, porque está circulando en sentido antihorario y miren, tendría el valor menos. Es decir, por donde sale, por donde circula. ¿Ok? Ya. Si estuviera al revés, como si sería igual en serie. Sí, es en serie, porque están conectados una a continuación de otra, solo que la intensidad es negativa. Es al revés. Ujú. Ya. ¿Vamos? Ya. Esto luego acá transformando ya con ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo 24 voltios. ¿Sí o no? Que viene a ser esta batería. Este sería el negativo y este sería el positivo. Entonces pasamos por aquí y estos son simplemente cables, puntos en los que se une la resistencia. Entonces desde A hasta B se une a través de una resistencia 1 de 2 ohms. Desde B hasta C se une una resistencia 2 de 4 ohms. De C a D se une una resistencia 3 de 6 ohms. Entonces, la intensidad, miren cómo está dada. ¿Sí? Entonces, aquí, miren, en este ejercicio, ¿cuál es la incógnita? Tengo el voltaje. Tengo las resistencias.
¿Qué me hace falta? La intensidad. La intensidad. Correcto. ¿Sí? Excelente. La intensidad. ¿Ya? Y pónganse como concepto, la intensidad es la misma en la malla que se esté analizando. Como aquí. ¿Sí? Tenemos una única malla y es en serie, entonces la intensidad para esta resistencia va a ser la misma, para esta va a ser la misma, para esta va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Ahora, esto hay que luego transformar. ¿Sí? Como estos son elementos en serie, se pueden sumar y luego poner como un único elemento como tal. La resistencia total para calcular justo la intensidad. La resistencia total es igual a la resistencia 1, que es 2 ohmios, más la resistencia 2, que es 4 ohmios, 6, más la resistencia 3, que es 6, 12. Entonces, la resistencia total de este circuito son 12 ohmios. ¿Sí? Entonces, ya tengo 24 voltios y ya tengo, ¿sí? La resistencia total. Ahora me hace falta calcular la intensidad. Entonces, vamos a trabajar acá. Entonces, tenemos que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, para calcular la intensidad, según Ohm, dice que el voltaje, en este caso, ¿cuánto era? 24 sobre ¿cuánto habíamos calculado en las resistencias? En este caso sería la 12 ohm. resistencia total. ¿Sí? 2, 6, 12. Entonces, sobre 12. La intensidad, ¿sí? Es igual a 2. ¿Qué? 2, ¿cuáles? Amperios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntitas? No, hija, está bien. Sí, lo entendí. Un circuito eléctrico queda completamente resuelto cuando se conocen todas las variables, ¿sí? Todos los elementos que está conformado. ¿Ok? ¿Estamos o no? ¿Sí? Sí, Sí, profe. O- Una consulta nomás. dígame. ¿La intensidad es la misma en todo el circuito o va cambiando, digamos, del punto A a la B hay un tipo de intensidad o de la B a la C hay otro? ¿O es toda la intensidad es igual en todo el punto? Dijimos que la intensidad es la misma en toda la malla. Lo que cambia, ¿sí? Lo que cambia es básicamente aquí, en este, ¿qué cambiará? ¿Qué? El voltaje. Aquí va a tener un voltaje 1, aquí va a tener un voltaje 2 y aquí va a tener un voltaje 3. ¿Sí? Y que la suma de estos voltajes tiene que ser igual ¿a qué? Al voltaje de la fuente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí. Entonces decíamos que el voltaje 1 ¿a qué va a ser igual? Según esto hemos despejado. Voltaje es igual a la intensidad por la corriente. ¿Cuál es la intensidad? 2. En este caso pongamos mejor intensidad, que no hay una intensidad 1, no hay una intensidad 2, sino hay una intensidad como tal. ¿Por qué? La resistencia 1. ¿Sí? Si esto lo despejamos, voltaje 1 es igual, o le reemplazamos a 2 amperios por ¿cuánto vale la resistencia 1? 2. ¿Sí? Por 2. Entonces esto es igual a 4. Y encontramos el voltaje 1.
vamos a encontrar el voltaje 2. La intensidad que es la misma por la resistencia 2. Entonces el voltaje 2 es igual a la intensidad que es 2 por la resistencia, creo que es 4. Por 4. Esto es igual a 8. ¿El voltaje en qué viene dado? En voltios. ¿Sí? Y viene el voltaje 3, que es igual a la intensidad, que es la misma, por la resistencia 3. Esto es igual a decir que el voltaje 3 es igual a 2, porque es el mismo, por la resistencia 3, que es 6. ¿Sí? Esto me da igual a 18. Y habíamos dicho que el voltaje total, que es igual al voltaje de la fuente, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes cuando estamos en serie. ¿Sí? Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje. Esto es igual a decir que el voltaje total es igual al voltaje 1. ¿Cuánto es? 4 más 8 más 18. Esto es igual a decir ¿a cuánto? ¿A? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, aquí estamos mal. 2 por 6 es solo 12. ¿Cuánto da esto? 24. Y acá habíamos dicho que el voltaje total es igual al voltaje de la fuente. ¿Cuánto es el voltaje de mi fuente? 24 voltios. ¿Cuánto dio la suma de los voltajes? 24 voltios. ¿Estamos? ¿Preguntas? Y el voltaje total también puede ser una incógnita, ¿no? Y tenemos que calcular. ¿Perdón? El voltaje total puede ser una incógnita también, ¿no? No, porque acabamos de ver que ya tengo el voltaje. Si no tuviera aquí el valor, claro que podría ser un incógnito. ¿Sí? Y ya sabemos lo que acabamos de calcular. Digamos que tengo intensidad y tengo la resistencia. Y necesito saber cuál es el voltaje que se necesita suministrar para que este circuito esté equilibrado. Entonces ahí necesito saber el voltaje. ¿Sí? Por eso es que acá teníamos todas las posibles fórmulas, porque podemos calcular potencia, voltaje, intensidad y resistencia. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y ahora, la potencia. Aquí es igual a potencia. ¿Mm? Intensidad de corriente eléctrica por voltaje. Aquí es el voltaje por la intensidad. Entonces calculemos aquí. Entonces la potencia es igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje que tenemos? 24 en la fuente, pongamos. Voltaje por intensidad. Entonces potencia es igual al voltaje. ¿Cuánto es que es? 24. Por, ¿cuál es la intensidad? 2. Entonces en total la potencia es igual a ¿qué? 24 por 2, ¿cuánto sería? 48. ¿Qué? Watts. ¿Ok? Ahora, lo que sí podemos calcular es lo mismo que hicimos con el voltaje. ¿Por qué? Porque la intensidad es la misma. Lo que sí cambia es el voltaje 1, 2 y 3. Entonces yo puedo decir potencia 1 es igual a ¿qué? A voltaje 1 por ¿qué? Intensidad. Entonces la potencia 1 es igual al voltaje 1. ¿Cuánto salió? 4 por la intensidad 2. Esto es igual a 8.
¿sí? Potencia 2, o sea, en la resistencia 2, ¿no? Es igual al voltaje 2 por la intensidad. La potencia 2 es igual a voltaje 2, ¿cuánto salió? 8 por 2, que vale la intensidad. Esto es igual a 16. Listo. Ahora nos toca en la 3. Es igual al voltaje 3 por la intensidad. Y la potencia en 3 es igual a, el voltaje 3 es 12 por 2, que es la intensidad, y esto es igual a decir 24. Si sumamos, dice que la potencia total es igual a la suma de las potencias. Potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Entonces, la potencia total es igual. La potencia 1, ¿cuánto salió? 8 más 16 más, ¿cuánto? 24. Esto tiene que ser igual a 48, porque arriba sacamos 48 watts. 8 más 6, 24, y más 24, 48. Y ya. ¿Estamos? Ojo que aquí son watts, ¿no? Lo representa con la W. A la potencia se representa con la U de potencia de voltios, ¿no? Ok. Ya sabemos que a las resistencias son los ohmios. Y la intensidad es la A. Pusimos acá, los amperios. ¿Ya? ¿Preguntitas? No, Inge. Ya. Entonces, aquí está ya cómo se vería un circuito en serie. Tenemos la resistencia total, es la suma de las resistencias. ¿Sí? La corriente es la misma en cada elemento, lo que acabamos de ver. El voltaje se aplica a la ley de Ohm. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm? Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y voltaje solito es igual a ¿qué? A intensidad por resistencia. La potencia total otorgada por la fuente es igual a la suma de todas las potencias. Lo que acabamos de decir, potencia 1 más potencia 2. ¿Sí? Ahí está. Regla divisora del voltaje. Entonces, aquí justo estamos haciendo la regla divisora del voltaje y los resistores en serie son iguales. ¿Ya? Hasta ahí lo que es circuitos en serie. ¿Ok? Ahora vamos a hacer ejercicios. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O Sí. no? Sí. Listo. Entonces aquí mismo voy a dibujar un circuito y ustedes van a encontrar la solución. O en donde me pongo un hojita en blanco. Un hojita en blanco. Aquí en el mapa de esto. Espérense. Sigo muy bien esto. Acá. Y aquí ahora sí voy a utilizar este que está aquí. ¿Ya? Y vamos a empezar a realizar. Entonces lo primero que tengo es un valor pequeñito, un valor más grande. ¿Eso qué representa? Esa es la fuente. Entonces, por ejemplo, digamos que tiene 6 voltios. Viene por aquí
Y lo primero que voy a poner es una resistencia. ¿Sí? Continúo. Esta va a ser que R1. El valor 6 ohms. Esa mano. Esa mano. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿no? 6 ohms. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien? ¿Alguna pregunta? Viene por acá y aquí vamos a tener otra resistencia. Esta va a ser la resistencia 2. Y va a tener como valor 5 ohms. ¿Ya? Continúa y viene por aquí. Y aquí tenemos otra resistencia. Y se cierra. Ahí es un circuito. Entonces, este va a ser un R. Corremos, tapito. Entonces, esta va a ser la R3. Y tiene como valor 15 ohms. ¿Ya? Entonces, este es negativo y este es positivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según esto, como es que decimos que circula así, entonces vendrá así la intensidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, positivo, negativo. Entonces, aquí está la intensidad. ¿Ya? Estamos. ¿Sí o no? ¿Ya instalaron CocoDrive? No, todavía. Esto ya lo Todavía podríamos- no, profe. ya podríamos trabajar en CocoDrive. Pero bueno, primero aprendamos a mano. ¿Ya? Esto que está aquí, este circuito, es equivalente, ¿sí?, a este circuito que voy a hacer acá. Bueno, eso parece una bobina, porque la bobina se dibuja así de forma circular, mientras que la resistencia se dibuja en forma así de picos, ¿no? De una transformada. Entonces, le borramos realmente. Bien. Y eso, así, picos. ¿Ok? Bien. Y bien. Es menos, es más. Aquí no ha cambiado, sino 6 voltios. La intensidad sigue siendo la misma. ¿Sí? Y aquí está una R total. ¿Qué es igual a R total? Como está en serie, aquí es igual. 6 más 5. 11. ¿Cuánto? 11. 11. 6 más 5. Más 15. 26. Es 6.
ohmios. ¿Ya? Y ahora aquí ya puedo aplicar, ¿qué? ¿Qué puedo aplicar? Ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Ah? La intensidad es igual a el voltaje o la tensión sobre, ¿qué? La Resistencia. resistencia. Esto es igual a decir, voltaje tengo 6 ohmios, perdón, 6 voltios. ¿Sí? Sobre la resistencia son 26 ohmios. ¿Y esto es igual a cuánto da? 6 dividido para 26. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Dios? 0.23. 0,23 ¿qué? 0,23 Ohmios. ohmios. La intensidad viene en ohmios. Amperios. Es ah, ok. Ahora, ¿a qué será igual la potencia? ¿Mm? Corriente. Voltaje Voltaje por la intensidad. ¿Cuánto es el voltaje? 6 voltios. ¿Cuánto es la intensidad? 0,23 amperios. Esto es igual a decir cuánto. ¿Cuánto da? 1,38 watts. Es 1,38 W. Watts. ¿Ya? ¿Qué nos hace falta conocer aquí? El voltaje en 1, el voltaje en 2, el voltaje en 3. ¿Sí? La potencia en 1, la potencia en 2, la potencia en 3. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. ¿Preguntas? Ok, entonces acá les voy a poner un ejercicio para que ustedes resuelvan. Y lo pueden hacer en su papelito, le toman una foto y comparten. ¿Ok? O pueden hacer tal y como estoy haciendo acá y luego comparten su pantalla. ¿Les parece? Sí. Pero digan sí o no. Ay, No, profe. Ok. Permítanme un momento, ¿ya?
A ver, vamos a hacer. Entonces aquí tengo 180 voltios. ¿Sí? Esto es menos, esto es más. ¿Ok? Venimos. Y aquí tenemos una primera resistencia. Tenemos una segunda resistencia. Tenemos una tercera resistencia. Y cerramos el circuito. Ahí está. ¿Ya? Entonces, este es un R1. Este es un R2. Y este es un R3. Los valores aquí son 10 ohmios. Hay que tener cuidado, ¿no? A veces nos dan en microohmios. Hay que hacer la transformación. Ayer también ya vimos esas unidades. Aquí tenemos 20 ohmios. Y aquí tenemos 15 ohmios. ¿Ya? Ok. Entonces, listo. Encontrar todos los elementos. Son las 7:12. Vamos a demorarnos 10 minutos exactamente y me van a presentar lo que tenga. ¿Estamos claros? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, sí, sí estoy yo. No me han sido, pero Ya, entonces 10 minutos. 7:12, 7:22 me presentan. ¿Ok? A resolver se ha dicho.
Listo, señores estudiantes, ¿cómo les fue? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Ya terminaron? No sé si, pero no sé si estaré bien. Ya, y como ya no tenemos tiempo, el día de mañana me presentan, ¿ya? Bueno, y Ok, Muchas gracias, profe. igual, hasta mañana, una buena noche. hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Igual, buenas noches. Pase bien esta mañana. Mañana a primera hora presentan, ¿no? Listo. Ya, hasta mañana.